doctor Ricardo Molina. Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Continuando con nuestra programación habitual, llegamos a nuestros radio oyentes con el segmento Las 7 esferas o gobierno civil bíblico. Hoy lo dirige y lo presentan César Osorio y doctora Esperanza Balbuena. Así es que les damos la bienvenida. ¿Cómo están hoy? Muy buenas tardes. Jorge, ¿cómo te acaba de ir? César, ¿cómo estás? Cada uno de los oyentes que están en este momento, muy buenas tardes. Esperamos que podamos disfrutar de esta conversación, de este conversatorio que vamos a sostener, continuando con la temática que se ha venido tratando sobre el estatismo, la influencia y la intervención del Estado en los asuntos de cualquiera de las otras instituciones creadas por Dios. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Jorge, muchas gracias por el espacio. Les comentamos que el doctor Ricardo Molina no puede acompañarnos, por lo menos no de inicio. Tal vez en el transcurso del programa tal vez pueda conectarse, pero aquí estamos dispuestos a estudiar, a compartir y a aprender juntos. Creo que me gusta esa frase, ¿no? Aprender juntos. Y junto con la doctora Esperanza Balbuena vamos a estar adentrándonos un poco más acerca de esta palabra extraña, de este término extraño que es estatismo, muy poco hablado, muy poco conocido, pero practicado por casi, no sé qué diría yo, el 90 y tanto % de los habitantes de nuestro país. Así que bueno, en días pasados, doctora Esperanza, habíamos estado hablando un poco acerca de una parte bíblica que a veces las tomamos en la iglesia mucho para el tema del diezmo y la ofrenda, ¿no? Que no sé si recuerdas cuando los fariseos se juntaron, dice en Mateo 22, dice, entonces los fariseos se juntaron para tramar cómo hacer que Jesús cayera en la trampa de decir algo por lo cual pudiera ser arrestado. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes a buscarlo. Le dijeron, maestro, sabemos lo honesto que eres. Enseñas con verdad el camino de Dios, eres imparcial y no tienes favoritismo. Bueno, hasta ahí pura flores. Espectacular, muchas flores. Ahora bien, viene la pregunta, ¿no? Ahora bien, dinos qué piensas de lo siguiente. ¿Es correcto que paguemos los impuestos al César o no? Pero Jesús conocía sus malas intenciones. Hipócritas, dijo, ¿por qué intentan atraparme? Veamos, muéstrenme la moneda que se usa para el impuesto. Cuando le entregaron una moneda romana, les preguntó, ¿a quién pertenece la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, contestaron. Bien dijo, y esta es la gran frase, Esperanza, en esta tarde. Den al César lo que pertenece al César. Y den a Dios lo que pertenece a Dios. Y en muchas ocasiones, y antes de escucharte un poco de tus pensamientos, y tal vez hay que me gustaría de pronto que los compartieras antes de que tal vez escucharas esta luz acerca del estatismo, ¿cuál era tu percepción de este versículo, ¿no? Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Normalmente, desde muy niña, y pues quizás algunos de los oyentes también puedan haber experimentado exactamente lo mismo que me ocurrió personalmente, se limitaba ese concepto a la parte financiera, única y exclusivamente a la parte financiera, donde además de dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, es decir, se abría esa brecha entre lo uno y lo otro, eran las consecuencias, ¿no? Porque pues normalmente la zanahoria y el garrote permanecen en toda la estructura de formación, ya sea en la formación del carácter o en el aprendizaje de la Biblia. Entonces, lo que más me asombraba era las consecuencias de no darle a Dios lo que es de Dios, y lo del César, pues ya lo experimenta uno porque los impuestos son terribles. El interés de usura cuando uno no paga los impuestos, eso es evidente. Entonces, normalmente en ese ámbito solamente se trabajaba ese concepto.
Pero mi pregunta es porque me parece interesante, ¿no? Porque creo que no fue el único, nosotros no somos los únicos en esta experiencia de la interpretación de este versículo. ¿Sí analizabas de casualidad el César como el gobierno o el César lo analizabas o lo percibías como alguien más? Digamos, denle a Dios lo que, porque acabas de decir algo bien interesante, ¿no? O sea, la pregunta es, denle a Dios lo que es de Dios, o sea, los diezmos, las ofrendas súper sagradas, y al César realmente no lo vemos como al gobierno, sino como lo demás. No, en realidad eso sí estaba claro. Personalmente lo tenía muy claro, eh, porque pues desde que he empezado a trabajar, lo primero con que me vacunaron fue con un impuesto, el primer impuesto que pagué, que es la retención en la fuente. Y dije yo, wow, aquí esto es en serio, ¿no? De pronto uno paga, le pagan a uno. Y dije yo, muy bien. El hecho de tener empresa también me hace ser muy puntual, muy cuidadosa en eso, porque los intereses de usura son muy fuertes aquí en Colombia. La DIAN sobre todo lo sacrifica mucho al empresario por no darle al César lo que es del César y a tiempo. Bueno, y esto tiene una connotación, de hecho, creo que mucho más fuerte. Tal vez en Colombia las personas no están tan acostumbradas a pagar los impuestos o a pagarlos tardes, o no todos tienen empresa. Sin embargo, en otros países como Estados Unidos, como algunos países de Europa, como países latinoamericanos como Chile, los impuestos son definitivamente tal cual estás describiendo, ¿no? O sea, son radicales, deben ser puntuales y no es algo que lo dejo para después, sino que se tiene que atender puntualmente. Pero en los tiempos de Jesús o en los tiempos donde se desarrolla este pasaje bíblico, lo que Jesús quería construir o lo que la enseñanza que quería construir en nuestros corazones es que al César solamente se le da eso que acabas de decir, paguémosle la retención en la fuente, paguémosle el impuesto puntual. O sea, al César se le debe algo muy puntual, pero a Dios, ¿qué se le debe a Dios? Todo. A Dios se le debe todo. Entonces, el alma y la mente del ser humano no fueron hechos a imagen del César, sino a imagen de Dios. Por lo tanto, como fuimos hechos a imagen de Dios, por esa misma razón, nosotros nos pertenecemos enteros a nuestro Dios. Y uh, De hecho, César, cuando el Señor Jesús da esa premisa, esa frase muy reconocida entre todos nosotros, él hizo ya una diferenciación entre la jurisdicción de lo que le corresponde al Estado, porque es deber nuestro, y lo que le pertenece a Dios, porque Él es celoso, porque Él siempre ha querido que nosotros pertenezcamos y le demos el culto y la adoración a Él. Entonces, no podríamos nosotros en esta frase tener la certeza de que Él reclama lo que a Él le pertenece, que somos nosotros sus hijos, hechos a imagen y semejanza de Él. Bueno, aquí hay algo bien interesante, Esperanza, y es que el gobierno civil sí es una institución. El César, que representa el gobierno civil, es una institución creada por Dios. Dice que no hay ninguna autoridad que no haya sido puesta por Dios. Entonces, el gobierno civil es una autoridad que nosotros la elegimos, después de que nosotros no la elegimos. Entonces dice Dios, ok, a ver, Esperanza, ¿por quién vota? Bueno, Esperanza vota por Pepito. Jorge, ¿por quién vota? Por Pepito, y yo voto por María. Entonces, no, ganó Pepito, lo ponemos. Entonces, después de que nosotros elegimos, Dios toma a esa persona que nosotros la hemos elegido y la establece como autoridad. Pero el gobierno civil está para tres cosas: para proteger la vida, para proteger, y mire esto, Esperanza, que es tan importante que la gente no le presta atención a esto, porque pensamos que vivimos en libertad. Pero literalmente, si algo nos enseñó esta pandemia, es la libertad tan frágil que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, el gobierno está puesto para proteger la vida, la libertad, la propiedad de los ciudadanos. Y cuando tú hablabas de estos impuestos que hay que darle, que el Señor le dijo, bueno, den al César lo que es al César, es decir, que nosotros debemos darle al gobierno lo necesario, las herramientas para que ellos puedan desarrollar estas tres áreas. Mi pregunta es, para ti, ¿piensas que el gobierno está cumpliendo con la tarea? ¿Piensas que se ha
pasado de su jurisdicción, se ha extralimitado de su jurisdicción. Piensa que no solamente ha guardado estos 3, los ha guardado, no los ha guardado, o piensas que se ha dedicado más bien a otras cosas, se ha descuidado mucho del rol que le toca hacer. Bueno, la experiencia como ciudadanos, vamos a analizar estas 3 funciones, estos 3 propósitos del gobierno civil como institución divina, desde el mismo sentir como ciudadano, no como creyente, sino como un ciudadano del común. Entonces, porque terminamos siendo ciudadanos, ¿no? O sea, sí, o sea, pero resulta que la visión de nosotros los cristianos ya está enfocada. Entonces, vamos a suponer que somos unos ciudadanos del común. Proteger la vida. Independientemente de la raza, de a qué comunidad pertenezca, independientemente del estrato social, independientemente de las creencias que tenga, es deber del Estado proteger la vida. Entonces, cabe resaltar un hecho reciente en el que Colombia está viéndose involucrada en unos desórdenes por esa extralimitación de funciones de un funcionario público. Pero fíjese que ni en uno ni en otro caso ha protegido la vida. Ni para el funcionario público, que era su deber proteger la vida de una persona anormalizada, como también de las personas que están haciendo la reclamación. Otro ejemplo. ¿Cómo vemos nosotros las normas y leyes de proaborto? Estamos protegiendo la vida de un ser desde la misma concepción. Estamos protegiendo la vida de los niños, jóvenes y adolescentes cuando están siendo vulnerados en sus derechos, cuando están siendo expuestos a vejámenes, cuando están siendo expuestos a diferentes ¿cómo se dice? Persuasiones filosóficas a partir de las enseñanzas humanistas. Estamos nosotros protegiendo la vida. Estamos protegiendo la vida de los jóvenes cuando están vinculados y permanecen vinculados con el tema de la drogadicción y con el tema de del libertinaje. A eso se le llama proteger la vida. En el caso de la libertad. ¿Tú crees, a ver, vamos punto por punto. ¿Tú crees que le falta mucho al gobierno enfocarse en este tema? Por supuesto que sí. ¿Está en deuda? Porque definitivamente el conocimiento de las 5.800, casi 5.900 leyes que existen en Colombia no es suficiente para proteger la vida, porque la vida es una concepción por convicción. Esa protección de la vida es por convicción, más no por coacción. O sea, ¿tú crees que estos temas de esperanza, perdóname que estás diciendo dos cosas interesantes, quiero preguntarte en esto que estás diciendo. Es triste y concuerdo contigo que de alguna manera no solamente no está protegiendo la vida del ciudadano, sino algo que mencionas acá, no está protegiendo la vida de sus funcionarios, llamémoslo por nombre propio con todo esto, hagamos un programa bien contemporáneo con todo lo que está bien actual, con todo lo que está pasando. Yo creo que decías algo, no sé si te interpreté bien, pero creo que también los policías están siendo muy expuestos, ¿no? O sea, por una parte, algunos abusan de su autoridad, pero a la vez ese abuso lo que hace es exponerlos porque son víctimas de la violencia. Y también al fin y al cabo, precisamente hablábamos de algo, de esa protección a la vida por coacción o por convicción. ¿Qué tanta convicción tenemos nosotros en la valoración y el respeto a la vida que Dios nos dio, que no nos pertenece, que Dios nos la prestó? Entonces eso viene, fíjate que yo hablé desde la misma concepción, porque en la concepción de un bebé inicia la vida, inicia toda la parte emocional de un niño.
cuando es concebido en amor o por asuntos del azar. ¿Ese niño es amado desde la misma gestación? Soy yo la responsable como mamá, soy yo el responsable como papá de proteger esa vida desde ese mismo momento. Pero como es el azar, bueno, ayer estaba en las noticias algo que me llamó la atención muchísimo. A las 7 de la noche decía, daban la primicia que el bienestar familiar estaba dando las estadísticas de la cantidad de niños, de niñas, adolescentes menores de 18 años que están teniendo hijos. Me llama la atención poderosamente que entre 10 y 14 años hay 6.000, casi 7.000 niñas teniendo niños. Ahora, mira que esto es tan interesante, entonces, tan profundo. ¿Qué sentido de responsabilidad? ¿Qué conocimiento? ¿Qué autoridad moral van a tener esas criaturas que los padres son otros niños? Eso es. Ahora, muy bien. Mira, es que estás diciendo cosas que hay que, pues esto es de verdad muy profundo y sería bueno mirar las tres, pero yo creo que en esto de la protección de la vida tiene que ver mucho también la educación. O sea, no podemos seguir enseñando 1 más 1 y no enseñar la importancia de la familia como institución. Y yo creo que esa filosofía y esas políticas que se están importando al país, porque son filosofías importadas de una agenda globalista, de la destrucción de la familia, y entonces termina al fin y al cabo, porque para no hablar solamente de la vida, sino estamos hablando de la función del gobierno civil, que es una institución que su objetivo es proteger la vida. Entonces parece que el gobierno, doctora, se termina metiendo en todo menos en lo que le compete. Termina, a ver, qué sé yo, bueno, usted estaba hoy en una ley, estaba en una audiencia pública precisamente de la ley, y permítame unir estas dos cosas, la vida con la libertad, en esta pregunta que le voy a hacer. Estaba usted en una audiencia pública esta mañana de la ley 320 en el Senado, que precisamente pretende quitar la autoridad a los padres. Entonces te estoy tocando de libertad, pretende quitarle autoridad a los padres sobre sus hijos. Obviamente no es presentada la ley 320 para quitarle la autoridad a los padres y dárselos a los hijos, por supuesto que no, son términos mucho más eufemistas, es algo mucho más agradable, mucho más técnico, y quisiera que nos contara un poco acerca de eso, si tú sientes que todas estas leyes están no solamente protegiendo la vida, sino también protegiendo la libertad. Bien, no, todas estas leyes de ninguna manera protegen ni la vida ni la libertad. Para nada. Más bien, son mecanismos que utilizan las personas que están encargadas o que se han propuesto cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, donde viene toda una cantidad de ideales filosóficos, humanistas, que se quieren implantar en cada uno de los países. Y entonces, lo que dice la letra pequeña, la letra chica. El proyecto de ley 320, del 2020, que viene de la Cámara, el 179, que tanto hablamos, la ley antichancleta, que aquí tuvimos un programa al respecto, finalizando el semestre pasado. Ese proyecto de ley ahora en el Senado, que es el que se está debatiendo en la Comisión Primera, donde hoy hubo audiencia pública y pues por la gracia de Dios estuve ahí presente, colocando las bases y pues poniendo una voz y una posición como ciudadana que soy, en el que las ambigüedades permiten que se dé la posibilidad de implementar por lo que tanto se ha luchado, que es ir a favor de la ideología de género, quitar la autoridad y autonomía de la familia, de una u otra manera quitar esa autoridad de orientación a los padres, y fuera de eso el Estado propone realizar un manual pedagógico donde nos van a enseñar a todos los padres
a educar y a criar a los hijos sin que tengamos que utilizar el castigo físico. Entonces, Bueno, fíjense, lo halagüeño que aparentemente está. Hay una frase que dice, ¿le va a enseñar a su papá a ser hijos? ¿Es más o menos lo que nos quieren decir con esto? Pues sí, definitivamente sí, pero nosotros tenemos que entender, debemos entender y ser unas personas proactivas en esto, que tanto la familia como el Estado tienen responsabilidades y límites, son no riñen entre sí, porque la familia tiene como responsabilidad la orientación espiritual, proveer de alimento, vivienda, vestido y salud a sus integrantes, establecer los parámetros de disciplina al interior de la familia y la educación de sus hijos. Mientras que el Estado tiene como responsabilidad administrar justicia, proteger la nación de agresión extranjera, proteger al justo, a los ciudadanos, la vida, la propiedad y la libertad. No tienen absolutamente nada que el uno usurpar la responsabilidad del otro. Y esa familia de la que estamos hablando siempre, pues, o a través de la historia, ha sido amenazada en su identidad y en su libertad, que es lo que en este momento quieren proponer, coartar esa libertad, promoviendo un modelo estatal de crianza para los 12 millones de familias que hay en Colombia. Porque generalizan. Es decir, el corte no lo hacen. Doctora, pero es absurdo. Es absurdo, es absurdo. A ver, es como, básicamente le voy a poner este ejemplo en lo que nos estás diciendo, porque estás diciendo cosas muy grosas, permítanmelo, de alguna manera ponerlo de una forma del común. Es como si alguien que no tiene hijos le enseñe a una persona que tiene hijos cómo educarlo, porque al fin y al cabo el Estado es una institución, no es una persona. El Estado no tiene hijos, entonces ¿cómo yo le voy a decir, Esperanza, venga, yo le enseño a educar a su hija cuando yo no tengo hijos? No, es absurdo lo que está pasando. Ni siquiera es porque tenga o no tenga hijos, es por la adopción de filosofías humanistas, socialistas, comunistas, cumpliendo con los ODS. Entonces nosotros que estamos abriendo, si se aprueba esa ley, que estamos en contra de eso, estamos abriendo esa brecha para que vengan a imponernos todas esas ideologías. Es que es mucho, es que es más, en el artículo 4, en el artículo 2, donde se define el castigo físico, el para qué es lo que más llama la atención, porque es causar estado de dolor, es lo que dice el articulado. Miren que es un indicador de castigo cualitativo, donde la autoridad que viene a ejercer su dominio va a ser ajena al contexto de cada una de las familias, va a ser subjetivo todo argumento que esa autoridad tenga. Y es un indicador de bajo criterio porque los niños hasta ahora están en formación de carácter y ese criterio está sujeto a emociones e intenciones. Luego, nosotros tenemos que reflexionar en que será posible que con otra norma más podamos nosotros actuar o que el Estado venga y ejerza actuación dentro de la familia, así no tenga hijos, porque adopta otras medidas de otros países que como ellos lo justifican, hacen estudios técnicos, estudios macroeconómicos, macrosociales, y que han implementado esas mismas filosofías y los resultados que ellos aparentemente muestran son los que ellos quieren que se hagan acá en Colombia. Entonces, es delicado si nosotros no nos ponemos al tanto del asunto. Bueno, mira que la tercera función o la tercera responsabilidad, más bien, del gobierno civil es proteger la propiedad de los ciudadanos. Y ya se ha conocido en países vecinos como Venezuela, cuando hay todas estas crisis, lo primero que hacen es descomponer la familia, apoyan aborto, apoyan... la vida pierde el valor, qué increíble, ¿no? La vida pierde el valor por algo mínimo, se pierde la persona la vida, la libertad es coartada, de alguna manera estamos viendo eso, pero cuando todo esto sucede, la gente, como pasó en Venezuela, emigra. La gente se va a otras partes y la propiedad, lo que la gente construyó durante toda su vida lo termina vendiendo por $2, $2.
Y me llamaba la atención y quiero por supuesto hacerte una pregunta al respecto, pero en días pasados hablábamos de dos cosas, si me lo permites. Cuando el gobierno controla a nuestros niños, está controlando el futuro, doctora Esperanza, está controlando las nuevas generaciones. Pero cuando controla la propiedad privada, el gobierno está controlando el presente de las personas. Cuando controla la propiedad privada, está controlando el presente. Y cuando controla a los niños, está controlando el futuro. ¿Tú crees que hay garantías en nuestro país de que alguien, si tú tienes tu apartamento, tu casa, tu finca, tu auto, tú realmente te sientes o crees que el gobierno da garantía de que esa propiedad es tuya? ¿O sientes que poco a poco estamos perdiendo lo que es nuestro y que básicamente es una, a ver si me lo permites, una cortina de humo o un pensamiento de algo que yo tengo pero que ya no tengo? Yo me baso en la Constitución, la Carta Magna. La Carta Magna dice que nosotros somos un Estado social de derecho. Cuando abrimos el Estado social, me entra la duda. Porque si somos social, necesariamente empezamos a ver programas paternalistas del Estado, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Madres Cabezas, Padres, auxilios para emprendedores, viviendas de interés social. ¡Wow! Es una bendición un gobierno así, pero ¿de dónde carajo sacan toda la plata? Eso tiene que haber un donante. Y ese donante son usted, yo, el vecino, todos nosotros. Pero entre más se esté cediendo en ser generosos con lo que no es de uno, nuestras propiedades van a valer menos. Todo va a perder valor. Todo va a perder valor. De hecho, recuerdo algo en las elecciones pasadas, del 2018, perdón, a la presidencia de la República. Muchos amigos, muchos de ustedes oyentes van a recordar y de algunos amigos suyos en que empezaron a vender sus propiedades porque no había garantías aquí de nada. Y lo que hoy valía, lo que en ese momento valían 100 pesos, cada vez que se aproximaban las elecciones del 18 del 27 de julio, bueno, de julio, iba perdiendo valor. Es decir, si usted en enero quiso vender su casa, le costaba 100 pesos, ya en julio la estaba dando 50 pesos. No había garantía. Qué tremendo, ¿no? Y la inmigración, tanto de fuga de cerebros como de capital humano o capital inversionista, genera pobreza. Genera pobreza. Y si hay pobreza, no hay propiedades entre los ciudadanos. Y si no hay propiedades de los ciudadanos, se pierde una de las funciones de la familia, que es generar riqueza. Uno, es una concatenación. Sí, mira lo que tú estás diciendo, permíteme complementarlo con esto. Y es que el problema es que nos venden el puente donde no hay río. Y le dicen, doctor, pero en campaña prometen puente donde no hay río. Y le dicen, pero doctor, si aquí no hay río, dice, pues le hacemos el río también. Entonces el político con su discurso siempre promete progreso, desarrollo, siempre está prometiendo avance y muchas cosas que realmente no le competen a él. Y entonces le damos, yo creo, doctora, que le hemos dado tanto poder al gobierno, es porque nos hemos dejado ilusionar, hemos dejado que entre esa dulce voz en nuestro oído, en nuestro corazón, de pensar que realmente el político de turno o el gobierno de turno es el que nos va a solucionar los problemas. Cuando lo acabas de decir, la institución encargada de generar riqueza y prosperidad no es el gobierno, es la familia. Y entonces ahí, porque se vienen las elecciones, doctora Esperanza. Parlamentarias. Y yo le animo a todos los que nos oyen que ya no se dejen endulzar el oído,
de prometer cosas que no le corresponde al gobierno. Al gobierno le corresponde proteger la vida, proteger la libertad y proteger la propiedad de los ciudadanos. Today we're going. Señor. No, creo que se activó ahí algo del máster, pero le decía que la institución encargada de la riqueza no es el gobierno, doctor. Y que debemos, ya te dejo con esto, pero te quiero escuchar respecto a este punto. Necesitamos ciudadanos más entendidos en el rol del gobierno para que no se dejen engañar con los discursos políticos en las próximas elecciones. Me parece excelente esa invitación, pero yo se la concreto la invitación. No es una necesidad, por supuesto que es una necesidad. Entonces, el pastor César nos está lanzando un desafío, pero yo se lo concreto. Les invito a los oyentes. Los lunes a las 8:30 pueden ubicar con cualquiera de nosotros. Les estamos invitando a que aprendamos de gobierno civil bíblico, además de este espacio que por la gracia de Dios tenemos con la emisora Busco en Ti. Además tenemos un espacio muy personalizado donde usted puede interactuar para que venga, para que aprenda, para que asista. Yo les hago esa invitación. Es el deber nuestro de poder llevar el mensaje, no solamente de salvación, sino también de gobierno, porque de hecho somos reyes y sacerdotes, debemos ejercer gobierno. Pero si no sabemos cómo ejercerlo, no vamos a tener esa autoridad, a ejercer esa autoridad que Dios nos da. Les invito para que también puedan buscar la forma de contactarse con cualquiera de nosotros, con el pastor Ricardo, que es quien lidera este proceso, y podamos asistir los lunes a las 8:30, de 8:30 a 9:30, a esa capacitación. Totalmente gratis, es simplemente anímese. Bueno, yo quería compartir también alguna de las cosas que es interesante, que está en la Biblia. Permítanme compartirlas en esta tarde con cada uno de ustedes, y es lo que estamos hablando, ¿no? Hablar un poco acerca de la jurisdicción. Jurisdicción, básicamente, juris es ley, dicción es hablar, y lo que habla de la jurisdicción, o lo que nos quiere decir la jurisdicción, es precisamente el escenario donde cada esfera de autoridad puede moverse. Y entonces nosotros la tenemos clara cuando hablamos de el profesor de la escuela o del colegio no puede venir a tu casa a decirte qué hacer o qué no hacer, porque no le corresponde, ¿no? El profesor tiene una jurisdicción, y eso es allá en el colegio. Y lo tenemos claro con todos. O sea, tú como padre de familia tampoco puedes ir al colegio a hacer lo que tú quieras, porque no te corresponde, porque no es tu casa. Pero nos cuesta, doctora Esperanza, entender que el gobierno también tiene sus límites. Y de eso es lo que queremos hablar. O sea, si hay algo que queremos dejar en todo esto, es que el gobierno tiene sus límites. El gobierno no puede hacer lo que quiera, cuando quiera, como quiera, que hasta hoy en día lo hace. Si el gobierno te quiere retener tu dinero, te lo retiene. Si el gobierno, o sea, no tiene límites. Hoy en día el gobierno no está teniendo límites, y con esta ley de la cual nosotros estábamos hablando, es peor todavía, porque ya ni siquiera es en tu propia casa. Antes, por lo menos, lo lindo de llegar a casa es sentirse cómodo, ¿cierto? Sentir que te puedes quitar los zapatos, que no hay que guardar etiqueta, porque llegas a tu casa es como refugio. Pero cuando hay estas leyes, el gobierno aún está metido entre tu casa y está interviniendo tu hogar y tu recinto más íntimo. Es decir, está extralimitándose. Y a mí me pasa esto. Mira, quiero comentarte precisamente en Lucas 12:14, estaba Jesús predicando, ¿no? Y en medio del sermón se levanta uno y le dice, de esos que interrumpen la predicación, se levanta y le dice, Señor, dígale a mi hermano que me reparta la herencia. Y interesante, ¿no? O sea, Jesús viene enseñando, a ver, qué sé yo, está enseñando de Elian César lo que es del César, y el otro salta diciendo, dígale a mi hermano que me dé la herencia. Señor, Esperanza no me da mi herencia. Entonces, Jesús, en vez de decirle, oye, Esperanza, dele la herencia a César, lo que Jesús le dice, pero, amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir esas cosas? Y eso es muy grande, porque lo que Jesús nos está enseñando
Es límites, doctora Esperanza. El dueño del mundo, el hijo del dueño del mundo, le dice a la otra persona, mire, eso no me corresponde a mí, no es mi jurisdicción porque yo no soy el juez entre ustedes. En otras palabras, usted tienen que ir al juez para que puedan solucionar esas cosas. ¿Cómo la ve? Muy bien. Ubica nuevamente por segunda vez consecutiva, ¿no? La jurisdicción del gobierno civil. En este caso, el sistema de justicia. ¿Ah? En este caso, el sistema de justicia. Y hay algo, y permítamelo ponerlo en el contexto nacional, si hay algo que está caracterizado en nuestra justicia es que está súper politizada, ¿o no? Desafortunadamente, además de politizada, corrupta, que se supone, de acuerdo al símbolo que utilizan en los juristas, que es una mujer con una balanza y con los ojos vendados. Los ojos vendados es porque deben impartir la justicia sin discriminar personas. Mientras que aquí ya estamos sesgados desde que entra un proceso. Mira, aquí hay algunos proverbios. Hay un proverbio y algo que nos habla de jurisdicción, y es que si nosotros entendemos el concepto, vamos a poner límite al gobierno. Dice, entrometerse en pleitos ajenos es tan necio como jalarle las orejas a un perro. Mire qué interesante esto. Es decir, si no es su problema, no se meta, ¿cierto? O lo que nosotros decimos comúnmente, no se meta en lo que no le importa, en lo que no es su jurisprudencia. Digámoslo más cordialmente y más políticamente o más técnicamente, no se meta en algo que no es su jurisdicción. Dice que entrometerse en pleitos ajenos es tan necio como jalarle las orejas al perro. Primera de Pedro 4:15 dice, sin embargo, si sufren, mira qué interesante esto. Mire lo que es no saber y no poner límites a lo que podemos poner límites. Dice, sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o por entrometerse en asuntos ajenos. Y sabe que con todo esto que estamos, el dolor y el sufrimiento va a ser muy grande, doctora Esperanza, si dejamos que el gobierno se entrometa en lo que no le corresponde, con todas estas leyes. Pero fíjese que habla de sufrimiento, ¿no? Y nosotros tenemos un compromiso con las generaciones futuras. Somos la generación que recibimos amor y orientación. Somos la generación que tomamos decisiones que hoy se están viendo los resultados. Y somos la generación que estamos en este momento ya en el punto de equilibrio, en el punto de terminar nuestra actividad. Somos la generación que estamos decidiendo por las generaciones futuras nuevamente. Entonces Dios nos ha permitido en estos 40 años de vida, o 50 o 60 de algunos, es decir, poder llegar a determinar cuáles fueron nuestras decisiones que han afectado el momento actual en que vivimos. Pero esa afectación fue positiva o negativa. Pero hoy hacemos el llamado. Un llamado concienzudo, un llamado a la reflexión, un llamado a un compromiso social y civil, un compromiso cumpliendo con el mandato de Dios. ¿Cuáles de nuestras decisiones van a afectar el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones futuras? Es una decisión que nos compromete y que obviamente va a tener las repercusiones para las generaciones futuras, que nosotros somos los abanderados de ellas. Así es. Y en esos abanderados de la transformación, hay que entender esto, que el gobierno civil puede castigar el hacer y no el ser. Mira cómo hemos confundido esto, porque una característica del estatismo es que el estatismo no se ocupa del hacer, sino que ya quiere decir también lo que está bien o lo que está mal moralmente, y eso no le compete al gobierno.
El gobierno puede castigar a una persona por los actos de maldad. Un ejemplo, el gobierno puede castigar a alguien porque robó y no por ser un ladrón. Mira que pareciera lo mismo. ¿Por qué por un robo y no por ser ladrón? Porque el robo es un acto. O sea, el gobierno puede agarrar a alguien que robó. Pero si tú vas caminando por la calle, el gobierno no te puede decir, tú eres un ladrón, vamos para la cárcel, porque no conoce la intención o el ser de la persona. El gobierno además, ser ladrón ya es un estilo de vida. Es un estilo de vida y aparte que el gobierno puede, y ya estábamos hablando del sistema de justicia, la Biblia dice que no se puede condenar a alguien sin pruebas y para que tengan pruebas es porque agarraron a la persona haciendo algo. Pero mira que hoy el gobierno no solamente nos dice, nos castiga o quiere restringir nuestro hacer, sino también el ser. Y eso, ahí hay un problema. Mira que Dios nos dejó enseñanzas claras sobre la jurisdicción. Él tiene la jurisdicción sobre el corazón humano. Mira, te pongo un ejemplo. Lo que pasó en Hechos cuando los apóstoles los mandaron a callar. Pero Pedro, Hechos 5:29, pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer ¿a quién? A Dios antes que a cualquier autoridad humana. Y eso no significa que queramos hacer y usemos la religión como excusa para infringir la ley. ¿Qué es lo que pasaba? Es que el concilio no estaba autorizado para restringir la libertad de expresión o controlar la conciencia del hombre. Mira qué interesante, doctora. Es decir, que ellos usaron esta frase, nosotros obedecemos a Dios antes de a los hombres. ¿Por qué? Porque el hombre no está autorizado para manipular o controlar la conciencia de la persona. La libertad de conciencia, Pastor César, ejemplo práctico. Nuestro juez, el juez, sí, uno de los jueces en Bogotá o en Cartagena, que por objeción de conciencia no casó a 2 mujeres, porque esa objeción de conciencia, él hace referencia y asume esa posición por la convicción que tiene, porque él entendió que nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana, porque sabe de la libertad de expresión y de la libertad de su conciencia, que nadie la puede manipular. El cuerpo, a los apóstoles los mantenían atropellando, los encarcelaban, los golpeaban. ¿Y qué pasaba con eso? ¿Su convicción cambió? No, permaneció. Mira que tú acabas de decir, el juez dijo no por objeción de conciencia y se le vino todo el peso de la burocracia del gobierno para querer castigarlo. Y es triste, ¿no? Yo vuelvo y lo digo, lo mencioné en algunos programas anteriores, pero ¿cómo es posible que el presidente en uso legal de su fe cristiana, de su conciencia, nombra a la Virgen de Chiquinquirá? Pues yo no soy católico, pero también sí creo que si él cree y es creyente en eso, pueda tener la libertad de poderlo expresar. Pero automáticamente cuando la persona quiere usar su conciencia, le cae todo el peso de esta burocracia, de este Estado que quiere controlar, de este pulpo que quiere agarrarlo todo, y entonces se juzga y se hace ver como algo malo, ¿no? Como algo retrógrado, porque escuchaba al senador Roy Barrera, doctora, que hablaba que ahora lo que faltaba era que los jueces agarren a piedra a la mujer pecadora, ¿no? O sea, le ponen un contexto tan malo, tan retrógrado, porque alguien hace uso de su conciencia. Lo que sucede es que ya se ha llegado al límite en el que el ejercicio de la autonomía de la persona, del individuo, está sometido. Y está sometido porque ha vendido sus principios. Los ha vendido cuando va a una urna por 50,000 pesos. Ha vendido su conciencia cuando elige mal o elige a personas única y exclusivamente por conveniencia de un momento.
no para un compromiso con las generaciones futuras o de construcción de país. Entonces, cuando ya vendemos eso, es decir, estamos cediendo lo que nosotros somos, como individuos, como personas, donde no hacemos una diferenciación entre lo que es mío y me pertenece, que es mis emociones, mi conciencia, mis convicciones, y la estamos cediendo por el plato de lentejas. Tremendo, ¿no? Mire, ¿por qué nosotros tenemos que ponerle límite al gobierno? Mire, hay otro ejemplo bíblico en Mateo 5. Mire lo que dice Jesús. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo les digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, correrás peligro de que te lleven ante el tribunal, y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. ¿Qué es lo que decía o qué es lo que quiere decir esto? Porque literalmente el gobierno solo puede castigar a alguien porque asesina. Ahí estamos de acuerdo, ¿cierto? Si alguien asesina, ok. Pero el gobierno no puede encarcelar a alguien porque se enoja, ¿o sí? Para nada. Para nada, ¿cierto? Entonces lo que Jesús dice, mire, el ser humano tiene una jurisdicción limitada. Llámese pastor, llámese empresario, llámese jefe, llámese maestro, llámese senador, parlamentario, llámese presidente de la República, tiene una autoridad limitada. El único que ve el corazón, el único que ve los pensamientos, y cuando hablamos del corazón no hablamos del músculo que bombea sangre, sino hablamos del centro de nuestro ser, que es nuestros pensamientos, nuestra conciencia, nuestras ideas, nuestro carácter que se construye con estos procesos mentales. El único que puede y tiene jurisdicción allá se llama Dios. Por eso habla de esto. El gobierno y el ser humano solo puede castigar las acciones, es decir, si una persona asesinó, pero Dios, que ve las intenciones del corazón, Él sabe si una persona ya mató en la cabeza o sencillamente fue un simple enojo. Por eso volvemos a lo mismo. Den a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Porque a Dios le pertenece. Y hay varios ejemplos, ¿no? Hay varios ejemplos en la Biblia. Mira esto, Mateo 5. Han oído el mandamiento que dice no cometas adulterio. Es decir, volvemos a lo mismo. El adulterio termina siendo una acción. Pero entonces Jesús dice, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Otra de la clara definición de lo que es del César y lo que es de Dios, ¿sí? Lo que le pertenece al gobierno. ¿Qué se puede juzgar en este caso? Un acto, el acto de adulterio. Pero ¿cómo el gobierno va a saber o cómo el juez va a saber que la persona adulteró en su cabeza? Mire lo que dice, el que mira con pasión sexual, es decir, que ya tuvo su, no sé, su pensamiento morboso en su cabeza. Eso solamente lo puede juzgar Dios. Todos estos son claros ejemplos que definitivamente el gobierno no lo puede controlar todo porque no tiene el diseño divino. No tiene. Bien, Pastor César, nos están diciendo que se nos acabó el tiempo. Wow. Ya van 2 veces que nos han llamado al orden. Nuestra jurisdicción llega hasta aquí. Hasta aquí llega, sí, señora. Muchísimas gracias, Jorge, por habernos invitado. Muchísimas gracias, Pastor César. Muchísimas gracias a cada uno de los oyentes por estar acá, por querer aprender junto con nosotros, porque en este aprendizaje mutuo donde hay deliberación de ideas, hay crecimiento. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde. A ti, doctora, por acompañarnos en esta tarde. Jorgito, gracias también por la oportunidad que nos das de compartir toda esta verdad. Bueno, ya se nos acaba el tiempo, pero antes de irnos, quisiera que la doctora Balbuena nos dejara en sí, porque ella nos habló de que los lunes 8:30, 9:30 están hablando, o sea, se reúnen para hablar lo que es gobierno civil bíblico. Díganos exactamente dónde podemos escucharlo, dónde podemos verlo, dónde podemos aprender un poco más sobre lo que es gobierno civil bíblico. Mira, es algo muy sencillo. Nosotros tenemos un chat privado, pues, para hacerlo más asequible a las personas, pero hacemos la invitación a quienes deseen venir a participar y querer aprender. Entonces se estarían comunicando con Jorgito. Jorgito les enviaría el link los lunes para que puedan asistir.
Y obviamente cuando estén asistiendo van a presentarse como oyentes de la emisora Busco en Ti. Ok. Sí, yo creo que es muy importante, ya se han tocado temas muy importantes, de verdad. Y bueno, y tengo la última pregunta. Sé que estamos fuera de tiempo, pero pues no me podría ir sin esta duda con esta duda que tengo. Estamos hablando de la ley que que está ahorita en debate. La pregunta es para ustedes dos, ¿es un sí o un no? Sin decir Dios proveerá. Es lo que hemos visto hasta el momento, lo que es real. ¿Ustedes creen que esa ley se va a aprobar o no se va a aprobar? Primero las damas. Es posible que se archive. Es posible que se archive por las conclusiones de los senadores que están en la comisión primera del Senado. Es posible. 4 de ellos asistieron. Falta ver, además de la presión que se ejerció desde la sociedad civil, como somos nosotros los que participamos y cada uno dio su punto de vista al respecto. Obviamente se llegó a una conclusión que esa ley está inclusive mal redactada, muy subjetiva y que amplía la posibilidad de que vuelva a introducirse la filosofía de ideología de género. Entonces, no está totalmente, totalmente definido, pero sí existe la posibilidad de que nosotros sigamos haciendo presión por medio de los twitters que estamos enviando, haciendo presión con las redes sociales, que es lo que nos queda. Yo opino que no sabemos, porque no sabemos si va a ser aprobada, pero vamos a dar la lucha, vamos a seguir dando la lucha. Creo que es lo que nos corresponde a todos los que creemos en la familia como una institución, como la generadora de riqueza y como la generadora de transformación. Entonces, más que un sí o no, lo que yo animo a todos los que nos oyen y a ti, por supuesto, que haces parte también de este equipo de transformación, que sigamos luchando a través de redes sociales, que sigamos levantando la voz, que sigamos haciendo presión a través de todo esto que estamos haciendo. Es la labor que nos corresponde y las cosas se acaban hasta que se acaban, así que todavía está vigente y no hay que bajar los brazos y hay que seguir luchando hasta el final, hasta que ya eso sea archivada definitivamente. Muchas gracias. Jorgito, de verdad te felicito. Este es un espacio donde estás haciendo presión. Es un espacio donde estás promoviendo estos principios y es una bendición para muchos. Muchas gracias por ese espacio. Yo creo que debemos ser así. Lo que pasa es que estos temas yo creo que siempre han estado como en un círculo muy pequeño y no porque realmente estén en un círculo muy pequeño, sino que nosotros los que estamos alrededor hemos estado alejados de ese círculo. Entonces yo creo que es un momento en que todos queremos entrar, queremos mezclarnos más, queremos de pronto más conocimiento y como yo decía anteriormente en un programa, nosotros nos alejamos de la política porque vemos que la política no se arregla, no tiene ninguna solución. Entonces decimos, si voto bien, si no voto bien, entonces vamos con ese legado tan equivocado, pero ya cuando estamos llegando a este proceso de que ya como que van a tocar las venas de nosotros, aunque siempre las han tocado, pero en este momento ya como que nos están inyectando por la sangre algo que no nos gusta, es donde ya nos tenemos que poner en forma y empezar en esa lucha realmente, que es por una lucha bien fundamentada. ¿Por qué? Porque es que son nuestros hijos. No están diciendo, vaya y eduque el hijo de la vecina. No están hablando, eduque sus hijos de acuerdo a cómo el gobierno quiere que los eduquen y sabemos que no es una educación correcta, va a llegar una filosofía totalmente diferente a la que nosotros pensamos, a ese diseño que el padre trazó, se va a ver tergiversado y ahí es donde, si en este momento estamos viviendo tanta situación con la juventud, con la adolescencia, imagínense qué va a pasar a partir de esa ley si es aprobada. No, es que es solamente la ley del libre desarrollo de la personalidad, es lo que tú estás diciendo. Ha traído tanta devastación a este país. No queremos imaginar cómo será esta ley donde coartan la libertad de los padres para educar a sus hijos. O inclusive para influir a sus hijos, porque un hijo puede mandar a su padre y decir, no, es que mi papá está influyéndome a algo que yo no quiero, yo me siento presionado, me siento obligado, como está pasando en otros países, ¿no? Entonces, eso va a ser la devastación total. Por eso, como te digo, sigamos levantando la voz, te felicitamos y ojalá puedas unirte tú y todos tus oyentes a las clases de los lunes. Claro que sí, vamos a ver cómo podemos hacer la conexión para que esas clases puedan ser amplificadas también a través de Busco en Ti Radio. Sí, claro, realmente son temas importantes. Sería genial. Son temas importantes, sobre todo
Cuando es que más, pero realmente ya vimos cómo, es más, vemos cómo se trata la juventud de aquí, cómo se vive en Estados Unidos, donde esa ley casi que está vigente realmente. Cuando tú vas a tocar un hijo, entonces el hijo te dice, si tú me tocas, yo llamo a la policía. Entonces ya tú te sientes coaccionado por eso y dejas la educación, la educación que tú crees que es correcta, la dejas a un lado porque ya existe esa presión sobre ti. Entonces vas a decir, prefiero estar aquí que estar en la cárcel. Y eso pues realmente no tiene que ser así porque nuestra vivencia y nuestra creencia tiene que ser única y única, de acuerdo a lo que el Padre ha puesto en cada uno de nosotros, de acuerdo a ese diseño, a esa educación por diseño que es la que estamos trazando. Así es que muchas gracias, Pastor César, muchas gracias a la doctora Esperanza Balbuena. Muchísimo gusto para servir. Entonces, Un abrazo, Jorge. Muchas gracias. Gracias.